vamos a entrevistar a Ricardo Iniesta, que es el director de la obra de Medea, La extranjera, que vamos a ver a continuación. Entonces, nada, Ricardo, yo me presento, soy Xiomara Balmen, soy la directora de Teatro Clásico de la universidad y casualmente estamos trabajando Medea este año. Qué bien. Así que estoy encantadísima de hablar de Medea porque llevo metida en esto, vamos, un año entero. Y nada, he estado leyendo, aparte de ver la obra y de investigar mucho en su momento, y si te parece, vamos primero con tu trayectoria y luego te pregunto cositas de la obra, ¿vale? Muy bien, muy bien. Nada, para la gente que no conoce mucho la Atalaya y que no te conoce, siendo una eminencia del teatro, cuéntanos un poco tu trayectoria y qué es Atalaya, también para la gente más joven que a lo mejor no te conozca. Atalaya en realidad hoy en día es más que un grupo, como decía el Barça más que un club, pues nosotros somos más que un grupo, porque aunque tenemos la idea y la filosofía de grupo, que no de compañía ni de empresa, pero en torno a Atalaya pues se ha ido creciendo todo lo que es el TNT, que es un centro internacional de investigación teatral. Dentro de ese centro pues hay diferentes líneas de trabajo con proyectos europeos, con personas en riesgo de exclusión, con la Gitana del Bacie, también dentro de TNT, la parte de danza está Andanzas, que es la compañía que dirige Juana Casado, y luego está el Laboratorio Internacional, está el propio centro como teatro, con el teatro privado mayor de Andalucía, que caben 300 y pico personas, y por supuesto, digamos, en el epicentro está Atalaya. Entonces, Atalaya, yo la formé hace 37 años, va a ser en octubre, y en estos 37 años pues hemos recorrido 40 países de todos los continentes, casi medio millar de ciudades del mundo, y bueno, siempre buscando, siempre con la idea de indagar y de investigar. Nunca hemos apelado como digo yo, a caras famosas, queremos seguir fieles a nuestro equipo. Carmen, por ejemplo, la actriz cofundadora conmigo, pues estuvo unos años fuera, pero luego ha vuelto hace ya 12 años, en total son más de 20 años los que ha estado en Atalaya. Otros actores incluso más años, 25 años. De hecho, ahora el equipo estable nuestro, pues la que menos lleva son 12, 13 años. Quiero decir que es un equipo también de técnicos con muchos años dentro de lo que es el grupo y de producción también. Lo que es Atalaya todos los actores que hay ahora mismo en Atalaya provienen del laboratorio, se han formado en el laboratorio de investigación en muy diferentes generaciones, en 4 o 5 generaciones, en los 80, los 90, los 2000, los 2010 y ya empezamos los 2020. Entonces, la esencia es la búsqueda de un lenguaje propio de Atalaya con diferentes estilos. Entonces está el estilo de grotesco tipo Celestina, tipo Divinas Palabras, el estilo de realismo expresionista, más como Madre Coraje, que ahora haremos en Itálica una vez más, precisamente dentro del festival que organiza la Junta de Andalucía, o textos de Heine Müller, son de realismo expresionista. El onírico, el lenguaje onírico, que es más, así que pasen 5 años, el público de Lorca, son muchos esa idea de poético. Y luego llamemos interpretación majestática, el estilo majestático que agrupa por un lado a Shakespeare y por otro lado a la tragedia griega. Ahora mismo nos pilla precisamente en los últimos ensayos de Electra.25, que es nuestro cuarto montaje, que arranca en lo que fue la Electra de hace 25 años, pero ha derivado por otros muchos caminos ya. Y el segundo montaje que hicimos, de hecho, fue Medea. La segunda tragedia griega que hicimos fue Medea, la extranjera, la apodamos o la apellidamos la extranjera, ¿no? Porque, como decía hace un momentito justamente Juana Casado, que su federa es una extranjera en un país lejano, pues lo mismo Medea, imagínate además en Europa lo que significa, o en Estados Unidos, lo que significa ser extranjero, ¿no? Provenir de otras zonas más pobres y más explotadas muchas veces, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, he recogido una cita que he leído que pone, que decías, es una historia antigua de un viaje en patera, ¿no? Precisamente al final es Bueno, Medea. sí, no queremos tampoco. Hay una cosa de todos modos con la tragedia griega que yo intento que nunca vistamos de nuestro vestuario actual con pantalones vaqueros o de pitillo o con una chupa de cuero y con una máquina de escribir y con unas luces de neón. Esto intento evitarlo. ¿Por qué? Porque me parece que la tragedia griega es universal, igual que Shakespeare. Entonces, traerlo a nuestros días es empequeñecerlo. Es decir, yo creo que hay que intentar mantener esa idea universal que puede ser de hace 1000 años, 2000 o de ahora o dentro de 1000 años. Es decir, entonces, buscar, yo siempre con el vestuario, incluso con todo lo que es la escenografía, partimos de darle algo universal. Lógicamente hay guiños tanto al pasado como al presente, ¿no? Hay elementos físicos que no funcionaban así hace a lo mejor 1000 años y no van a funcionar en 500 años, y hay vestuario igual, pero también hay la posibilidad de que sí, que sean de hace un tiempo ancestral, ¿no? Jugar con esa idea de mantener el tiempo como en otra dimensión, no traerlo, no hacerlo cotidiano de nuestros días, igual que el lenguaje, pues tampoco le queremos quitar. Yo con todos mis respetos, pero me parece una barbaridad cuando a Shakespeare le quitan el verso o a la tragedia griega y lo hacen casi en prosa narrativa. Entonces me parece que es como coger a Van Gogh y quitarle el color. Y tú ves la noche estrellada de Van Gogh, pero lo ves en blanco y negro. Entonces Claro. sí que hay cuadros en blanco y negro, como el Guernica, pero está creado para ser en blanco y negro. Pero la tragedia griega o Shakespeare están creados para tener ritmo, métrica, y no hacerlo así me parece que es perder una buena parte de lo que es el resultado final. La esencia del teatro Claro. clásico al final, sí. Y realmente tú trabajaste esta Medea con 4 actrices que hicisteis 30 temas musicales, me he apuntado aquí porque yo no me había Sí. dado cuenta de eso. ¿Y cómo trabajáis Medea con 4 actrices? ¿Cómo es eso? Bueno, jugamos con la idea de, fíjate que yo intento siempre buscar, ahondar, y hoy en día es un lujo, hay muchos problemas que tiene la sociedad actual, ¿no? Y las redes sociales generan muchos problemas, pero también generan muchos beneficios Sí, y evidentemente Internet, a través de Internet tú puedes ver muchísimas ideas de lo que se ha hecho sobre Medea, ¿no? Entonces, de repente, yo empecé a investigar y por supuesto que sabía la Medea de Pasolini, que para mí es de lo más grande que se ha hecho en cine, mm, y con esa interpretación de María Callas, mm, pero pude acceder a otra Medea que no conocía, que no sabía de ella, porque de hecho se había hecho casi como serie televisiva, no como serie, como película para televisión, no serie, una mm. sola película, que había dirigido Lars von Trier, el Sí, director pues de muchas grandísimas películas desde Europa hasta sí. Rompiendo las Olas o tantísimas películas que ha hecho maravillas. Yo soy fan de él, pero nunca sabía que había hecho esta Medea para la televisión danesa de 1980. Esto lo supe a través de internet, la conseguí, pidiendo también copia por Amazon, la conseguí y me quedé maravillado porque nos inspiró primero el gorro de este Medea que llevan las Medeas, que es como metálico, como algo que es universal en el sentido de que no se puede decir que sea ni es un gorro espacial de la Guerra Galaxia, pero tampoco es un gorro antiguo, pero puede ser de ambos. Y Sí, puede sí, jugar con eso. Es total. como vemos algunas series muy buenas de televisión como Vikingos o Juego de Tronos, que el vestuario podría ser de hace 1000 años o puede ser dentro de 200 años. Sí. Algunos, no todos. Ujú. Entonces lo mismo pasaba con esa Medea. Pero lo que más me interesó de esa Medea es que igual que la Medea de Pasolini hablaba del desierto, ¿no? Y entonces la Medea tierra y también la Medea fuego, por el tema de prender fuego al final y sobre todo por el fuego abrasador de la Capadocia de Turquía, donde él la situaba, Ujú. cerca de la Cólquide, donde lo que hoy es pues Georgia, Armenia, que estuvimos hace poco actuando allá, pues una zona muy árida donde no hay ni un árbol, no hay agua apenas y por tanto la tierra y el fuego están allí como dos elementos de la naturaleza. Sí, Pero claro, si nos vamos perdón,
a Lars von Trier, a Dinamarca. ¿Qué hay en Dinamarca? Agua y viento, como se diría vulgarmente, por un tubo. Agua y viento, todo lo que quieras. Si aquí hay molinos de viento, eólicos, no te quiero decir en Dinamarca. Entonces, el agua, el viento, la tierra y el fuego, cambiando viento por aire. Quiero decir, porque yo prefiero viento. El aire es intangible, pero el viento sí te da de cara y lo sientes, igual que sientes la tierra. El viento puede apagar o avivar el fuego. El viento puede lanzar las olas, ¿no? El viento puede lanzar tierra incluso del desierto, ¿no? Entonces jugamos con esa idea de los 4 elementos de la naturaleza, concibiendo, ya te digo, viento como en lugar de aire. Y entonces eso yo claramente cogí a cada una de las actrices. También es las necesidades que tienes en ese momento como grupo, es decir, que nosotros, yo intento que todos los actores que están trabajando conmigo, o a no ser que, como me ha pasado alguna ocasión con alguna de las actrices precisamente que hizo Medea, o se ha embarcado en tener una familia, un hijo y otro hijo, tal, como nos ha pasado, o bien ha tenido un problema de una operación, pero si no, yo mantengo al mismo equipo, ¿no? Entonces, en Medea, Viento, pues, perdón, en Medea había 4 Medeas y una de ellas era la Medea Tierra, la Medea... No, empezaba precisamente con la Medea Tierra, luego la Medea Fuego, la Medea Tierra que estaba en sus ancestros, en la Cólquide, ¿no? Allá llegaba Jasón y lo que producía era el fuego de la pasión, pero también el fuego de prender fuego casi a su pasado, ¿no? Todo. Y esa Medea coge y ante el primer dilema introdujimos un nuevo dilema, porque hay 2 dilemas, hay un dilema siempre en Medea, que es matar o no matar a los hijos, ¿no? Claro. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Pero nos fuimos a la Cólquide, que normalmente, sabes, la Medea de Séneca, la Medea de Eurípides, no arrancan en la Cólquide. Nosotros fuimos a la Cólquide por, jugando ese viaje que hace Pasolini y también con otros textos que conseguimos, y la afincamos en la Cólquide inicialmente, y allí llega Jasón y Medea es capaz, se plantea si traicionar o no a su padre, a su hermano, a Sirto, a su padre Etes, y efectivamente la Medea Fuego puede con la Medea Tierra. Ese es el primer conflicto. Y cuando llega años después a Corinto, allí encontramos a la Medea Agua estancada, en el sentido de estancamiento, agua totalmente calma, pero en el peor sentido, agua casi llena de todo lo peor que pueda ser de las aguas casi putrefactas, de no moverse, porque está allí considerada totalmente. Y, sin embargo, ahí aparece la Medea Viento. La Medea Viento, que precisamente es como el viento lanza las olas, convierte el agua en una gran ola, en un tsunami incluso, aunque el tsunami venga de la tierra más que del viento, pero lo cierto es que ahí aparecen todas las Medeas. Hay un momento en que se ve a las 4 Medeas y ellas son las que toman la decisión de acabar con Jasón y con Creusa. Entonces, esa fue un poquito la idea de las 4 Medeas. Fantástico. Y para ti, la Medea Viento que aparece al final, que tanto el viento lo relacionamos mucho en teatro con la locura también, ¿no? Con esos vaivenes, por eso al final Medea, ¿tú consideras que se vuelve loca cuando mata a sus hijos? ¿O qué ocurre para...? Bueno, realmente, fíjate que cuando la estuvimos montando, salió el caso de Murcia de una mujer que había matado a sus 2 hijos porque su pareja lo engañaba y mató a sus 2 hijos. Entonces, cíclicamente aparece eso, ¿eh? Cíclicamente se dan casos de estos, de este gran horror, ¿no? Entonces, realmente esto te podría contestar incluso más Juana, que tiene 2 hijas, ¿no? En el sentido de decir, yo tengo 2 hijos, pero soy padre. Ella tiene 2 hijas y es madre. Entonces se podría contestar de lo que puede ser para una madre. Ella siempre dice que lo peor que puede haber para una madre es perder un hijo. Perder 2 más, pero encima que seas tú quien ponga fin, pues es la decisión más terrible que puede tener un ser humano. Entonces yo creo que sí que hay una parte absolutamente de locura, ¿no? Igual que la lucidez está en Ariadna o en Cassandra, aquí yo creo que sí que hay una locura, una especie ya de pérdida de lo que es la esencia de su propio existir, ¿no? Igual que en la venganza de Electra la lleva a matar a la madre, en este caso es aún peor, porque mata a sus hijos, y hijos además inocentes, o sea que sí que realmente hay una locura, y como dicen muy bien,
el viento, como se dice, que en las ciudades como Tarifa o como Sí, ciudades con mucho viento, la gente sí. llega a enloquecer, ¿no? De ese soplido permanente del viento, ¿no? Pues mira, en eso no había caído yo, pero también es interesante ahí el viento que te da la ventolera, ¿no? La ventolera y te vuelve loco, sí. Yo en mi propuesta para la universidad, con los alumnos, hablo mucho de, hemos trabajado mucho, sobre todo en la primera parte del trabajo de mesa, de cómo quizá Medea, al haber perseguido un amor totalmente romántico, porque le dan con una flecha y le entra el amor por capricho de los Sí, dioses, tienes razón. ella se enamora de Jasón. Entonces puede ser también a día de hoy esa Medea al final un poco víctima también del amor romántico de haberlo dejado absolutamente todo por él, haber Claro, abandonado su patria y todo. pero tú fíjate que además ella es culpable de la muerte de Asirto Sí, y de robar a su patria, no solo de dejar su patria, sino de traicionarla y robar traicionarla. el vellocino de oro. Quiero decir que es como la esencia, ella se convierte en una traidora, en una, o sea, ya no es, o sea, entonces realmente podemos decir que ella decide las dos veces mal. O Sí, sea, hay una doble decisión muy, muy mala, ¿no? Es decir, ha tomado las dos peores decisiones que podía tomar, ¿no? Si no sí, hubiese tomado la primera, la segunda ni se hubiese planteado y hubiese sido la princesa, luego la reina de la Cólquide, ¿no? sí, Y de esta manera, pues es una asesina primero del hermano, después de sus hijos, y sí, una sí. traidora. Entonces, realmente, lo que pasa es un personaje con muchísima fuerza, ¿eh? Y de todos modos, nosotros también hay una parte de tomar partido por ella también un poco. Quiero decir, no verla igual que yo ahora en la segunda versión de Electra, que en la primera tomaba mucho partido por Electra y nada por Clitemnestra, ahora mismo estoy poniendo en cuestión esa Electra vengativa, esa Electra ciega y cómo Clitemnestra en realidad es víctima por un lado de Gisto, ¿no? Con su ambición de trepa, pero también de Agamemnon, que es el que de alguna manera sacrifica a Ifigenia, a la hija mayor de ambos, y encima viene con Cassandra, como le dice tu puta troyana, le dice Sí, sí. Electra a Agamemnon, ¿no? Entonces, como en el caso de Medea, ella es la que dice a Jasón, con la versión de Aine Mille tan enorme que nosotros hemos trabajado y que seguramente tú conocerás, claro, Sí, 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 cuando sí, le por dice, supuesto. yo soy Medea, tu perra, tu puta yo, ¿no? Medea, cómo soy, me he convertido en esto, ¿no? Entonces, hay esa idea también de que es una exiliada, una persona que ha perdido todo todos sus ancestros. Es verdad que ha sido ella la que ha, pero también es verdad que lo perdió engañada por Jasón. Como ahí el gran canalla es Jasón. Jasón es el Exacto. que es como hombre, como occidental, entre comillas, como sí, que hombre blanco occidental. Y digamos que Medea es una exiliada que podríamos decir de una etnia más ancestral, de una etnia menor, y cómo puede también como mujer sufrir ese maltrato, ¿no? Y esa discriminación, ¿no? Exacto. Además, en una tierra no solo es extranjera, no solo la repudian, sino que además está en una sociedad que favorece totalmente, como tú dices, a Jasón, a que Jasón Totalmente. prospere y está en una sociedad totalmente heteropatriarcal. Entonces ella no Sí, tiene sí, ni sí, sí, voz sí, sí. ni voto ninguno en la Claro. base de todo su destino, ¿no? Por eso, mientras que Séneca es totalmente contra Medea, Sí, Séneca totalmente. va a saco contra Medea, nosotros sí queremos reivindicar una parte importante de Medea. Sí, para entenderla al final, porque cuando tienes que representarla, la tienes que querer y la tienes que entender, Mm, sobre todo para las actrices también. sí. Pues muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Ahora Pues, verán los espectadores tu super obra y nada, ha sido un placer, la verdad. bueno, gracias a vosotros. Bueno, hasta luego, Chao, muchísimas chao. gracias. Hasta luego, chao. Chao.